Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro programa de liderazgo y tecnología con sentido humano. Yo soy María Padilla Olvera, soy estratega de equipos de alto rendimiento y hoy vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de esos riesgos y cómo se gestionan dentro de los ambientes ágiles. Y para ello tengo como invitado especial a Rafael Díaz. Él es especialista en riesgos, cuenta con 37 años de experiencia y además tiene un doctorado y una maestría en la Universidad de Ottawa. Bienvenido, Rafael. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Y pues vamos a tocar el tema, ¿no? Y ahorita mucha gente está que no sabe qué hacer cuando hay situaciones inciertas, cuando hay situaciones que no le dan información. Hay veces que la gente prefiere tener información negativa porque al menos así le permite tomar acción, pero si no sabe qué está pasando o cómo va a estar, pues no sabe ni para dónde moverse, ¿no? Entonces, pues aunque no ha sido tan socorrido el tema de los riesgos, sí creemos que es importante considerarlo y que la gente entienda que pues un riesgo per se no es malo, pero lo que ocurra después del riesgo, si se materializa, pues sí, sí puede serlo. Claro, Rafa. Oye, ¿y nos puedes compartir un poquito, presentarte quién eres, a qué te dedicas, por qué te gusta de gestionar riesgos y por qué te especializaste en riesgos? Bueno, ok, yo soy ingeniero químico de sistemas del Tecnológico Monterrey. Tengo, como decías, una maestría y un doctorado en ingeniería química. Yo empecé como investigador, profesor, y pues empecé por muchas razones, empezamos a girar. La vida te lleva por caminos muy chistosos a veces. Y en 2008 ya estaba muy metido en lo que era dirección de proyectos. De hecho, ese año me certifiqué como PMP, al año siguiente como RMP, Risk Management Professional, y ese mismo año también como Scrum Master. Y una de las cuestiones por las cuales a mí en lo personal me interesa riesgos, porque en los proyectos en los que he estado relacionado, veo que es una de las áreas que menos se toma en cuenta, o al menos menos se tomaba en cuenta, como si, bueno, al menos los patrocinadores decían, o algunos de ellos que no entendían bien de qué se trataba la dirección de proyectos, de que si uno hace bien su planeación, los riesgos no pasan. Los riesgos ocurren, los riesgos están ahí, los riesgos existen como tal, son representación, un riesgo es un evento que no ha ocurrido, que si llegara a ocurrir, podría impactar positiva o negativamente los resultados y los beneficios, en este caso, cuando estamos hablando de un proyecto, pero puede ser cualquier acción humana, ¿no? Una operación, cualquier actividad que realicemos normalmente. O sea, alguien dice, perdón, eh, cruzar la calle es un riesgo. O sea, caminar por la banqueta es un riesgo. Caminar por la Ciudad de México es un riesgo. Subirse a los micros de la zona del Estado de México es todavía más riesgo. Eso ahí es amenaza. Pero bueno, eso es algo que sabemos que está pasando y pues básicamente sobre eso nos estamos enfocando porque eso nos permite tomar decisiones, nos permite tomar acciones que pudieran beneficiar al proyecto y pueden facilitar que se logren los resultados exitosamente. Ok, ya nos explicaste qué es un riesgo. Ahora nos puedes comentar como cuáles son los tipos de riesgos que se identifican en un proyecto. Primero, en los proyectos predictivos y si quieres después ya nos movemos a los proyectos ágiles. Bueno, los proyectos predictivos es, hablando de lo que es la metodología predictiva, digo, yo pienso que soy más director de proyectos, director de programas, portafolios, PMO sobre todo, eh, pero la parte de riesgo sí la veo no, si no es el corazón de todo, está muy cerquita del corazón, ¿no? Y ¿qué haces bueno, está la metodología del PMI, no hay mucha diferencia en cuanto a otras metodologías, la metodología Atom, eh, muchas metodologías diseñadas por diferentes organizaciones, e incluso las que se aplican directamente a procesos industriales, como por ejemplo el HACCP, para identificar riesgos de proceso. Siguen pasos muy, muy similares, identificar,
los riesgos, priorizarlos, analizarlos cualitativa, cuantitativamente, dependiendo, diseñar una respuesta, después diseñar una respuesta, implementarla, control y monitoreo y hacer un ciclo constante. Y esa es una de las cosas que se les olvida. A veces hacen la planeación, ejecutan la primera vez y lo demás se olvida. Esto es un ciclo. Durante toda la vida del proyecto, los riesgos tienen que monitorearse y tiene que ajustarse el proyecto de acuerdo a las circunstancias que vayan pasando, los cambios que muchas veces, la mayor parte de las veces, los cambios dependen de situaciones externas y aquellos que dependen de situaciones internas, pues debemos también saberlos manejar y entender por qué pasó. Entonces, riesgos que ocurren dentro de, pues más bien dentro de la forma, van a depender realmente dentro de un marco predictivo del tipo de proyecto. Pero pues tenemos generalmente los riesgos asociados precisamente a la dirección de proyectos, a no usar las metodologías correctas, ni las apropiadas o no usar siquiera metodología. Tenemos riesgos organizacionales de cómo está la organización estructurada, si nos adaptamos o no nos adaptamos a la cultura organizacional, si vamos en contra. Riesgos técnicos y tecnológicos, riesgos legales, riesgos del medio ambiente. Tenemos varios otros riesgos, lo que llaman riesgos internos, riesgos de administración, riesgos comerciales. Todo depende de cómo los queramos clasificar. Una de las cosas que aquí yo veo más importante, incluso más que decir que aquí hay una clasificación fija, es que el equipo de proyecto defina correctamente cómo va a identificar los riesgos, cuáles son los riesgos que va a atacar ad hoc al tipo de proyecto que están relacionando. Obviamente los riesgos que hay en un proyecto de TI no son los mismos que hay en una evaluación de impacto ambiental, ni los que hay en un proyecto de una campaña de mercadotecnia, ni los que hay en lo que es el desarrollo de una planta petroquímica, ¿no? Son Claro, cosas dependiendo del tipo de diferentes. proyecto son los riesgos que vas a identificar. Así es. Ok, y entonces, si nos vamos a la parte de agilidad, de los ambientes ágiles, ¿cuáles serían esos tipos de proyectos que existen o que tú has detectado? Bueno, lo que pasa es esto, en Ágil hay varias metodologías, varias estructuras, varios marcos de referencia, o sea, desde quien hace el Scrum o quien hace Kanban o quien hace desarrollo ágil de software, etcétera. Pero ahorita una de las cuestiones que se ha visto es que la mayoría de los proyectos tienden a ser más híbridos que de un lado. Ahí hay ciertas condiciones por las cuales hay cierto tipo de proyectos que es más fácil hacerlos netamente predictivos, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que pueden funcionar ahí muy bien. Y son proyectos que están muy bien definidos, muy estructurados, no que sean repetitivos, pero es del mismo tipo y ya se tiene experiencia en ellos, son cortos hasta cierto punto, no hay excesiva estructuración en el proyecto, entonces excesiva incertidumbre de qué es lo que va a pasar o cuáles son los requerimientos, se conocen bien, entonces predictivo puede funcionar muy bien. Los demás se ha visto que una parte ágil, una parte híbrida o en algunos proyectos pues casi totalmente ágil. Ahora bien, una de las cosas que quiero poner aquí es, en ágil, así como a nivel macro, hay dos tipos, hay una división, lo que llaman los riesgos orgánicos y lo que se llaman los riesgos abiertos, overt en inglés. Normalmente, al menos mucha gente al principio que se dedicó más al ágil consideraba que no había que hacer gestión de riesgos o la gestión de riesgos estaba implícita dentro de la metodología misma. En lo que se refiere a riesgos orgánicos, es correcto. Sin embargo, lo que se llaman los riesgos abiertos son aquellos riesgos que dependen en muchas circunstancias de cuestiones externas y no están considerados como tales dentro de la metodología como tal, sino tienes que usar herramientas, muchas de ellas predictivas, nada más adaptadas al ambiente ágil, que nos indiquen cómo identificarlos, priorizarlos y qué acciones se tienen que tomar. Ok,
Perfecto. Oye, ¿y cómo le haces? Bueno, donde yo tengo duda es, por ejemplo, al ser un proyecto ágil, pues las etapas son mucho más cortas. ¿Cómo le puedes hacer para identificar esos riesgos? Y sobre todo, ¿qué tipos de riesgos hay en cada una de las etapas de los proyectos ágiles? Bueno, hay varios mecanismos que tienen en la parte orgánica que funcionan constantemente y que si está bien identificada la metodología, todos ellos, ya sea Kanban, Scrumban, DSDM, ASM, todos pueden funcionar. Eh, que tengan todos los equipos, deben de tener asesores internos, ¿sí? Que puede ser que tengan, que sea el mismo equipo, que tengan expertos dentro del mismo equipo o un equipo con el que se puedan comunicar, que también sea ágil, que tengan lo que se llama la técnica del ninja, que es cuando viene un experto para una cuestión especial, entra en el equipo y se sale nada más para unas cuestiones, o la PMO ágil los puede asesorar. El equipo de trabajo, el equipo ágil, también si tiene un flujo de trabajo dinámico y hace constantemente evaluaciones, disminuye obviamente la cantidad de, o sea, la probabilidad del riesgo y el impacto del riesgo. Y sobre todo enfocado a los equipos que hacen prototipos, sea mecánicos o sea o de software, se utilizan lo que se llama bots de riesgo, es decir, automatizan ciertas pruebas dentro de su proceso, pues disminuyen los riesgos porque están verificando que sí van a entregar y van a entregar algo funcional. Precisamente una de las cuestiones que más dentro de la parte de riesgos orgánicos que hace que se sienta que los ambientes ágiles son mucho más propensos a no tener riesgos es que se están entregando resultados constantemente. Entonces, si yo estoy entregando ya sea cada 15 días o cada mes, dependiendo del tipo de ciclo que tenga, pues estoy disminuyendo el riesgo de al final no entregar nada. Una de las cuestiones que se tenía con las metodologías predictivas o en cascada es que la integración de comunicación con el cliente era muy baja, con el usuario final. Entonces, muchas veces llegaban casi al final del proyecto y lo que estaban planteando, pues era un Frankenstein que no tenía, pues a veces para el cliente ni pies ni cabeza, ¿no? Y pues no iba a funcionar. En cambio aquí, mal que bien, van sacando cosas que van funcionando, que le van dando resultados, el cliente está pues más a gusto porque dice, a lo mejor, dice, no necesariamente vamos a llegar al final, lo que quiero, pero a lo mejor encontramos algo que sí nos sirve y a lo mejor algo intermedio que no necesitamos llegar al final. Y eso contribuye a disminuir muchísimo, muchísimo los riesgos. Ahora, durante todos hay varias de las ceremonias que se tienen en lo que es ágil, empezando desde o sea, la planeación del backlog general, luego la planeación del sprint, luego las reuniones diarias de a pie, el famoso daily stand-up, Sí. Ujú. luego que tienes la reunión de demostración, luego la retrospectiva, en algún momento que tienes el refinamiento también del sprint. Todo eso te ayuda a bajar el impacto de los riesgos, la probabilidad de los riesgos. ¿Por qué? Porque estás definiendo de repente acciones que en algunos casos vas a tener que meter en la iteración, no siempre, pero seguramente si ves que eso va a impactar y puedes meterlo en la siguiente iteración, lo metes y ya funciona como una actividad dentro de lo que es el ciclo. Ok. Claro, desplazarás algo porque no, la velocidad y la cadencia de cada uno de los ciclos pues te trata de ser relativamente constante, pero eso va en beneficio del proyecto. ¿Sí? Ok, oye Rafael, ¿y las técnicas que utilizas para hacer el análisis de riesgo son las mismas que utilizabas en la metodología predictiva o cambian? Son muy parecidas, o sea, lo único que pasa es que cambias algunas cosas. Por ejemplo, la estructura de desglose de riesgos es muy parecida, pero tienes que, por ejemplo, armarla con base a las liberaciones, Ujú. ¿sí? Los releases famosos. O sea, en vez de o sea, en el otro caso podías ponerlo con base a los entregables, aquí estás basándolo en cada iteración,
liberación. Ahora, no todos los ciclos, los sprints tienen liberación. Algunos tienen, otros no. Todos tienen entregable al final y un entregable funcional, pero no necesariamente es una liberación. Ok. ¿Ok? Entonces, lo vas armando de esa manera y vas analizando. O sea, tú haces tu análisis primero en la demostración de tu entregable, te das cuenta de situaciones que pasaron. En la retrospectiva las analizas y planteas soluciones y piensas cómo implementarlas al otro día que tienes que hacer tu planeación de sprint. ¿Sí? Okay. Entonces, eso te disminuye mucho los riesgos. Sin embargo, hay las mismas herramientas. O sea, si en un dado momento el Scrum Master o el dueño del producto, dependiendo del tipo de riesgos que sea, y ahorita voy a hablar rápido de eso, definen que es necesario utilizar otra herramienta o los miembros del equipo también, o sea, un Ishikawa lo pueden utilizar, un diagrama dinámico lo pueden utilizar, un diagrama de campo de fuerza lo pueden utilizar, cualquier diagrama causa-efecto también lo pueden utilizar. La única cosa es cómo lo utilizan respecto primero al tiempo de respuesta que tienen, porque tiene que ser un análisis pronto, tienen que tener la solución rápidamente y las aplican. Ahora, hay algunas técnicas que no se usan en predictivo, por ejemplo, los famosos experimentos o spikes. ¿Sí? Cuando algo no sabes, por ejemplo, que tienes una historia de usuario que está incompleta o que no se entiende o que está demasiado larga o que no sabes cómo, o sea, que realmente no es una historia de usuario, sino es una épica o hasta un tema y no sabes cómo desglosarlo, pues haces un spike, es un experimento que dependiendo de la situación puede o no pesar dentro del sprint, que es algo que puede durar 1 o 2 días, no más, y sacas una conclusión y esa conclusión te permite definir otras cosas, o sea, en un ambiente dinámico, como es el de las metodologías ágiles. Ok. Oye, ¿y tú en dónde prefieres aplicar este análisis de riesgos o dónde te gusta más trabajar, con los proyectos predictivos o con los proyectos ágiles? Pues yo creo que no es de que me guste más uno, me guste más lo otro. O sea, haces lo que tienes que hacer y tratas de tener la cantidad de herramientas necesarias para poder resolver tus problemas. Yo creo que lo más importante como director de proyecto es que puedas resolver problemas y los problemas incluyen no nada más los problemas técnicos o los problemas de metodologías estructurales, sino también los problemas de las personas que tienes no necesariamente a tu cargo, pero con las que estás trabajando y que ven en ti un referente, sobre todo si en los ágiles, si eres dueño del producto o eres el Scrum Master o el Coach Agile, pues también tienes que ver cómo apoyarlos en eso, ¿no? O sea, y tú eres el referente, Sí, no, claro, porque no, 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 ellos no te los buscan. mandas. Sí, claro, ellos te ven a ti como, como esa persona. Sin embargo, como bien dices, pues en los equipos ágiles, pues ya no hay esa estructura, ¿no? Organizacional que venía manejándose anteriormente, donde pues había como un director y ahora no, porque ahora como que todos pueden colaborar y todos pueden opinar sobre el proyecto. Yo creo que eso está, digo, está bien. En realidad, todos debían siempre colaborar y todos debían opinar del proyecto. Lo que pasa es que estructuras anteriores eran demasiado jerárquicas y eso anquilosaba los proyectos, parcializaba los proyectos en cuanto a la toma de decisiones. Y ahorita lo que hace es aumentar la responsabilidad dentro de todos. O sea, antes los equipos decían, pues es responsabilidad del director del proyecto y si no sale su bronca. Y no, ahorita es, pues si no sale es problema de todos, porque Claro. todos estamos aquí y si no es yo que pico a alguien para que haga bien las cosas, el otro me pica a mí para que lo hagamos. Entonces, es ese cambio de perfil, ese cambio de conciencia, ese cambio de enfoque, ese cambio de cómo sentir la responsabilidad y cómo sentir la autoridad también. Claro, oye, y dentro de los proyectos en los que estás colaborando, ¿cómo participas? ¿O estás dentro del proyecto o solo eres como un asesor de riesgos? Ah, voy a hablar de lo que hacía antes, no de lo que estoy haciendo ahorita, pero había de ambos tipos. En algunas estructuras eran todavía muy predictivas, muy tipo cascada, y pues sí se diseñaban los riesgos, había sucesión, había
la parte del cliente con la que se veían los riesgos, se analizaban, se tomaban las decisiones, se mandaban las, no voy a decir las órdenes, porque eran las instrucciones de lo que se tenía que hacer. Y pues se hacía, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, estuve muy ligado a proyectos energéticos y pues bueno, aquí básicamente hay uno que manda en todo esto, ¿no? Entonces estabas ahí ligado pues a veces sí se podían hacer cosas ágiles, sobre todo usar ciertas herramientas. Ya después en algunos otros proyectos fue más fácil usar implementación ágil, aunque yo estaba del lado predictivo, usar herramientas ágiles, hacerlo un poquito híbrido era mucho más fácil. Curiosamente había otros proyectos en otras áreas que sí eran totalmente ágiles, pero bueno, a nosotros nos tocó hacerlo de esa manera. Eh, ahí el problema tal vez es que llegábamos ya para implementar lo que estaba ya puesto, como estaba armado, no tanto que en un momento dijéramos, ¿saben qué es mejor cambiarlo? Y eso pues también a veces tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero pues bueno, Ok. tú trabajas de esto, ¿no? Y te tienes que adaptar. Sí, claro. Oye, Rafael, ¿y qué recomendación le puedes dejar a la gente para que tome en cuenta los riesgos en los ambientes ágiles? Porque efectivamente yo me he encontrado en muchas organizaciones donde consideran que al ser proyectos ágiles no requieren un análisis profundo de riesgos. Bueno, sí lo requieren. Puedo tocar dos temas rápidamente, de hecho tres temas rápidamente. Ujú. Primero tienen que enfocar quién tiene la responsabilidad. Por ejemplo, hablando de un esquema de Scrum, Ujú. los riesgos financieros y los riesgos de producto deben ser principalmente manejados o coordinados por el dueño del producto. Ujú. No quiere decir que no intervengan los demás, sí intervienen. El equipo debe enfocarse en los riesgos que tienen que ver con la entrega y el proceso. Y el Scrum Master o el Coach Agile tiene que enfocarse a los riesgos que tienen que ver con procesos organizacionales Ujú. y de comunicación entre la gente. Entonces, si está bien definido eso, puede funcionar bien. Nadie está diciendo cuál es la responsabilidad de cada uno, ya lo sabe. Los principios ágiles implican que debe haber transparencia, que la gente debe saber qué está haciendo el otro. Implica que hay una planeación colaborativa, todos trabajan juntos para el mismo fin. Y implica que hay un involucramiento del cliente, eso baja sustancialmente el riesgo. Y otra cosa que también se puede hacer es, hay una estructura que se llama las 3 líneas de defensa, es decir, dentro de todo el tiempo, como parte del monitoreo, se tiene una revisión del área de aseguramiento de calidad. Eso es externa al equipo, es como Ujú. primera línea de defensa. Ok. La segunda línea de defensa es el mismo equipo hace lo que se llama un control de riesgos y verificación del cumplimiento de conformidad, ¿sí? Hay estándares, hay cosas que se tienen o sea, lograr la conformidad por procesos de calidad y verifican que sí se haga. Y finalmente, también de forma externa, el tercer nivel es una auditoría interna. Ajá. Entonces, si eso se hace constantemente, la probabilidad de que los riesgos impacten negativamente es poca y si hay una oportunidad se detecte y se busca implementar, sobre todo en proyectos ágiles, que es una cosa que en los predictivos casi nunca se hace. Ok, perfecto. Oye, ¿y algún libro que nos puedas recomendar o material para que puedan estudiar acerca de los riesgos en los entornos ágiles? Ay, sí, te iba a conseguir uno de de estos libros. Hay varios de los libros. A ver, ahorita déjame, tenía aquí un libro, nada más déjame entrar a la página. Bueno, me están viendo, ahorita les digo, había un libro, ah, más que se atascó esto. Una de las cosas así rápidamente que hemos estado haciendo, bueno, ahorita ya estoy trabajando para Tata Consultancy Services, pero anteriormente estaba ligado a varias consultoras más pequeñas. Una de ellas era STIN y la otra a nivel también de colaboración, una consultora canadiense se llama Mercantec. Y en la plataforma de Mercantep tenemos cursos subidos asíncronos. Es decir, están grabados
gestión de riesgos en el entorno actual, y uno que vamos a acabar de subir ya, que es gestión de riesgos en ambientes ágiles. Ok. Entonces, ahí es donde tenemos mucho material para que vean de qué se trata y de cómo manejarlos. En el primero, en el ambiente actual, tiene mucho que ver, muchas cuestiones que están relacionadas con la pandemia, o sea, de cómo se manejan los riesgos ahí, y eso, pues, hace las cosas menos complicadas. Ok, un libro. Los libros uno se llama Peopleware Productive Projects and Teams, que es de Tom DeMarco y Timothy Lister. Ok. ¿Sí? Y hay otro también de ellos que se llama Waltzing with Bears, Managing Risk on Software Projects, o sea, bailando con osos, gestionando el riesgo en proyectos de software. También de Tom DeMarco y Timothy Lister. Entonces, esos son dos libros que les pueden servir, que podrían apoyar esta situación, pero también consideran que no hay un libro específico para gestión de riesgos ágiles todavía, así muy detallado, toman de varias fuentes, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo, Esta es una les digo, oportunidad para ti, Rafa, este, para que tú lances ese libro de riesgos ¿verdad? de agilidad. Está una plataforma que les comentaba, que se llama courses.enerchemtech, con K, es enerchemtek.com. Y bueno, courses, ahí tenemos cursos en español y en inglés, y ahí se pueden registrar, y hay actualizaciones respecto a cómo podemos hacerlo. También cualquier otro datos, cuestiones, mi dirección, tengo 3 direcciones de correo para esto. Ok. rafaeldiazpm@gmail.com. Es, bueno, general para muchos de estos temas. rafael.diaz@stin.mx, es stin.mx. Y rdiaz@enerchemtech.com. Enerchemtech, como les decía, es de energía, chem de chemical, y tech, pero con k.com. Entonces, ahí lo tienen. WhatsApp 56 3001 0247. También tienen mi sitio en LinkedIn, normalmente en el que me fijo más. Digo, también hay uno en Facebook, pero ese lo uso más para otras cuestiones. Y no publico muchas cosas ahí. Ok, bueno, entonces entiendo que también das capacitación de riesgos y que en esta plataforma, esos cursos que están arriba, ¿algunos son tuyos? De hecho, sí, algunos son míos, hay otros que Okay. son de otras personas, pero Okay. sí, de hecho, tiene ya algún tiempo que subimos el anterior. Hay también 5 webinars que tienen que ver también sobre cuestiones de riesgo, pero más en el sector energía, que esos los subimos en la revista Oil and Gas Magazine, ya tienen varios meses, pero también están en esta plataforma de Enerchemtech. Entonces, también son webinars, son gratuitos de 1 hora. Sí hay un costo por los cursos, pero creo que vale la pena. Sigue mucho la metodología del PMI, el primero, el predictivo. Y el otro que va a salir, que también puede darse síncrono, si a alguien le interesa, es bastante diferente, porque vemos muchas técnicas. Por ejemplo, vemos la técnica de los multiplicadores para que en cada sprint podamos ir evaluando la probabilidad de terminarlo o de lograr tantos o cuantos puntos de historia en cada vez que inicia un sprint, considerando la historia de los sprints anteriores. Entonces, eso te dice cuánto puedes predecir en lo que vas a hacer en los siguientes 30 días, en las siguientes 2 semanas, ¿no? Con relativa certidumbre. Perfecto, Rafa. Pues muchas gracias por la información que nos estás compartiendo y sobre todo que estás indicando pues dónde pueden encontrar este material para que podamos leer más acerca de los riesgos y podamos implementarlos dentro de nuestros proyectos. Sí, con gusto te voy a hacer llegar ya una hoja un poquito más detallada con los datos, si a alguien les interesa que se las hagas partícipe.
Y pues espero que esta cuestión de la cultura de gestión de riesgos sea más, se extienda más, no se vea como algo extra de trabajo, que están muy ocupados haciendo el proyecto para gestionar los riesgos, ¿no? Porque pues, luego al rato ocurre algo y entonces pues, se dedican a eso totalmente o ya no hay proyecto, ¿no? Exacto. Muy bien, pues yo le recomiendo a Rafa, él es mi maestro, porque yo también me estoy preparando para la certificación de riesgos del PMI, entonces considero que tiene los conocimientos necesarios para podernos guiar dentro de este tema de riesgos, que considero que son muy importantes dentro de nuestros proyectos, tanto predictivos como ágiles. Muchas gracias, Rafael, y buenas noches. Buenas noches, Mari. Muchas gracias.